La carta de Judas. La introducción. La carta fue escrita por Judas, hermano de Jacobo y hermano del Señor Jesús. El autor no menciona su relación con Jesús por modestia. Advierte contra los engañadores y exhorta a mantenerse firme en la fe y a perseverar en la fe, esperanza y amor. Judas menciona prototipos del engaño y la falsedad y los toma de distintas etapas y personajes de la historia de Israel. Y menciona dos ejemplos de la tradición judía, quizá porque sus lectores estaban familiarizados con ellos. El tema es que creer en Jesús afecta la totalidad de la vida. El trasfondo. Tras la resurrección, los hermanos de Jesús se convirtieron en discípulos, dirigentes y misioneros de la iglesia. Se menciona aquí por nombre a dos de ellos, Jacobo, conocido también como Santiago, y a Judas, el autor de la carta. La iglesia sufría el ataque de maestros codiciosos y libertinos, y Judas advierte contra la inmoralidad y codicia de ellos. El libro, de un solo capítulo, se divide en tres secciones. La primera de versículos 1 al 3, que contiene el saludo epistolar. La segunda, de versículos 4 al 16, advierte de los engañadores. Y la tercera sección, versículos 17 al 25, expresa la exhortación a permanecer firme en la fe. Adentrémonos en el mensaje de esta importante carta. Empecemos con la primera sección. En versículos 1 y 2 encontramos un claro acento epistolar, identificando al autor, a los destinatarios y expresando la bendición tripartita, el deseo de misericordia, paz y amor para ellos. Destaca aquí desde el principio un tema de su interés en toda la carta, la santificación de los creyentes. En el versículo 3 se explica la urgencia del autor al escribir. Su propósito es que la fe no sufra menoscabo. Con sentido de apremio o angustia, el autor define a su carta como exhortación a contender por la fe, es decir, a resguardarla ardientemente, que esa fe entregada por Dios a los santos una vez, con carácter definitivo, es decir, sin enmiendas, arreglos o cambios como los engañadores suponen, no sufra ningún menoscabo. En la segunda sección, a partir del versículo 4, Judas establece el peligro que tiene la iglesia y su mensaje. Y es que hay libres pensadores que dicen todo es válido y no hay restricciones, enseñaban de esa manera a la iglesia, especialmente sobre el sexo y el dinero. En versículos 5 al 10, el autor da 4 ejemplos del Antiguo Testamento que ejemplifican a los rebeldes y cómo fueron juzgados por Dios. 1. Los rebeldes e incrédulos del libro de Números. 2. Los ángeles que se rebelaron con Satanás. 3. Los hombres impíos de Sodoma y Gomorra. Y 4. El diablo mismo. Y todos esos ejemplos ilustran el carácter de los rebeldes y el juicio que les espera. En versículos 11 al 13, el lucro deshonesto se vuelve el móvil para explicar la ambición de Caín, Balaam y Coré, cuyos pecados interiores y secretos identifican también las motivaciones escondidas de los maestros engañadores. En los versículos 14 al 16 se menciona a un antiguo personaje de Génesis 5, el bisabuelo de Noé, a quien siglos más tarde se le atribuye ser autor de un libro que no es parte de los escritos del Antiguo Testamento o del canon judío. Dicho libro fue compuesto probablemente en el siglo III a.C., pero su mensaje de juicio es consistente con lo que dice el Antiguo Testamento en pasajes como Deuteronomio 33:2, Zacarías 14:5, Isaías 66:15 al 16. Y esa mención hecha por Judas en esencia anuncia que el juicio vendría por la incredulidad ante la palabra de Dios. En la tercera sección, en versículos 17 al 19, el peligro denunciado consistía en que los falsos maestros vendrían y torcerían las enseñanzas dadas a los apóstoles en el Evangelio. Esa contradoctrina es una enseñanza distintivamente carnal y anticristiana, pues no proviene del Espíritu Santo. En los versículos 20 al 23, el autor exhorta a profundizar en la fe, a orar en sintonía con el Espíritu Santo, a perseverar en amor, a tener la esperanza de la misericordia, a convencer a quienes dudan, a salvar a los que se pueda, a tener misericordia por otros y a guardarse de la contaminación. En los versículos 24 al 25 se nos ofrece una oración y doxología, es decir, expresiones que glorifican a Dios, rogando que los creyentes sean guardados sin caída y presentados sin mancha ante nuestro Dios y Salvador, a quien sea la gloria, majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. De esta manera defiende Judas la fe de los falsos maestros, poniéndolos a prueba, diciéndolos que creer en Jesús afecta la totalidad de la vida. Y ese es el mensaje del libro de Judas.